Cuando el Consejo Galáctico descubrió aquel pequeño planeta azul en el borde de un brazo espiral de una galaxia común, nadie le dio mayor importancia. Era simplemente otro mundo más en la vasta extensión del cosmos. Un planeta rocoso con una atmósfera reactiva de nitrógeno y oxígeno, cubierto en gran parte por agua líquida. Los datos preliminares indicaban que albergaba vida, pero eso tampoco era extraordinario. La vida simple era relativamente común en el universo conocido. Solo es un planeta clase 3, ni siquiera vale la pena incluirlo en las rutas comerciales, declaró el supervisor principal durante la primera evaluación. Los demás miembros del consejo asintieron con sus diversos apéndices sensoriales, listos para pasar al siguiente punto en su interminable agenda. Pero entonces, algo captó la atención del analista junior que procesaba los datos de rutina. Sus sensores detectaron anomalías que no encajaban con ningún patrón conocido. Emisiones electromagnéticas organizadas que surgían del planeta. Estructuras artificiales visibles desde la órbita. Y lo más desconcertante, rápidos cambios en la composición atmosférica y la superficie planetaria que ocurrían a una velocidad sin precedentes. «Disculpen», interrumpió el analista, su voz biosintética temblando ligeramente. «Pero creo que deberían ver esto». Las proyecciones holográficas llenaron la sala del consejo, mostrando imágenes que provocaron un silencio absoluto entre los presentes. Ciudades que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Vehículos que surcaban tierra, mar y aire. Satélites artificiales orbitando el planeta. Y en medio de todo esto, los responsables de tales hazañas, una especie bípeda que apenas llevaba unos miles de años de desarrollo tecnológico. «Imposible», murmuró el supervisor principal, sus ojos compuestos dilatándose por la sorpresa. «Ninguna especie puede evolucionar tan rápido. Ninguna civilización puede desarrollarse a este ritmo». Pero los datos no mentían, y lo más asombroso estaba por venir. Mientras más estudiaban a estos humanos, como se hacían llamar, más desconcertados quedaban los miembros del consejo. Esta especie había surgido en un planeta con condiciones que la mayoría de las civilizaciones galácticas considerarían extremas. Sus cuerpos, aparentemente frágiles, podían soportar variaciones de temperatura que matarían a la mayoría de las especies inteligentes conocidas. Su resistencia física desafiaba toda lógica, podían seguir moviéndose durante horas, incluso días, sin detenerse. Y su capacidad de adaptación era simplemente aterradora. ¿Me están diciendo que estos seres pueden comer casi cualquier cosa y sobrevivir?, preguntó incrédulo un miembro del consejo mientras revisaba los informes. ¿Que pueden recuperarse de heridas que serían fatales para otras especies? ¿Que han desarrollado tecnología espacial sin siquiera unificar su planeta? El silencio en la sala se volvió más pesado cuando llegaron a la parte más inquietante del informe. Los humanos no solo sobrevivían en su mundo, lo estaban transformando activamente. Modificaban su entorno a una escala planetaria, alteraban el código genético de otras especies y desarrollaban tecnologías a un ritmo que desafiaba toda predicción conocida. Pero fue un detalle aparentemente menor lo que finalmente hizo que el Consejo Galáctico comprendiera que estaban frente a algo único en la historia conocida del universo. En las transmisiones interceptadas, en sus expresiones artísticas, en sus registros históricos, había algo que ninguna otra especie había mostrado a tal escala: imaginación. Los humanos no solo se adaptaban a su entorno, soñaban con cambiarlo. No solo sobrevivían a los obstáculos, los convertían en desafíos a superar. Y lo más importante, no se conformaban con lo posible, constantemente perseguían lo imposible. Mientras los miembros del consejo contemplaban las implicaciones de su descubrimiento, una pregunta inquietante comenzó a formarse en sus mentes. ¿Qué pasaría cuando esta especie, que había prosperado en condiciones que otros considerarían infernales, que había desarrollado tecnología a un ritmo sin precedentes, que parecía impulsada por una insaciable curiosidad? ¿Qué pasaría cuando finalmente mirara hacia las estrellas y descubriera que no estaba sola? El supervisor principal miró nuevamente las proyecciones del pequeño planeta azul, que ya no parecía tan insignificante. «Quizás», dijo lentamente,
Deberíamos reconsiderar nuestra evaluación inicial. Sus palabras quedaron flotando en el aire, mientras las imágenes de la Tierra seguían reproduciéndose ante sus ojos, mostrando un mundo que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar el orden galáctico para siempre. Lo que el Consejo Galáctico no sabía era que sus observaciones apenas arañaban la superficie de lo que hacía única a la humanidad. Mientras los análisis preliminares se centraban en los aspectos físicos y tecnológicos, comenzaron a emerger patrones más sutiles y desconcertantes. Un equipo especializado de xenoantropólogos fue asignado para estudiar más a fondo a esta especie enigmática. Sus hallazgos provocaron una serie de debates acalorados en las más altas esferas del Consejo. Los humanos no solo eran resistentes físicamente, poseían una característica que desafiaba toda clasificación conocida: resiliencia emocional. Observen esto, señaló la investigadora principal, reproduciendo una serie de registros históricos. Han sobrevivido a pandemias globales, guerras devastadoras, desastres naturales, y cada vez que parecía que iban a sucumbir, emergían más fuertes. Las imágenes mostraban ciudades reconstruidas de las cenizas, culturas renaciendo después de casi desaparecer, y comunidades uniéndose en momentos de crisis. Pero lo que verdaderamente inquietaba al Consejo era la aparente contradicción que representaba la humanidad. Por un lado, mostraban una capacidad destructiva alarmante, capaz de amenazar su propio mundo. Por otro, exhibían niveles de empatía, creatividad y colaboración que superaban cualquier predicción evolutiva. ¿Cómo puede una misma especie crear armas de destrucción masiva y también componer sinfonías que mueven al llanto? Se preguntó uno de los observadores mientras estudiaba grabaciones de un concierto de música clásica. ¿Cómo pueden ser tan violentos y tan compasivos al mismo tiempo? Los informes seguían acumulándose, cada uno más fascinante que el anterior. Los humanos habían desarrollado miles de idiomas diferentes, cada uno con su propia forma única de describir la realidad. Creaban arte no solo para documentar, sino para expresar emociones abstractas. Y lo más sorprendente, tenían la capacidad de reír, de encontrar humor incluso en las situaciones más adversas. Un descubrimiento particularmente intrigante fue su relación con otras especies de su planeta. Los humanos habían domesticado a diversos animales, no solo para obtener recursos, sino para establecer vínculos emocionales con ellos. Han convertido a antiguos depredadores en compañeros leales, observó asombrado un analista mientras estudiaba la relación entre humanos y perros. Pero fue su manera de enfrentar lo desconocido lo que realmente captó la atención del Consejo. A diferencia de otras especies inteligentes que tendían a evitar los riesgos una vez alcanzado cierto nivel de desarrollo, los humanos parecían magnéticamente atraídos hacia lo inexplorado. Han enviado sondas más allá de su sistema solar antes de resolver sus conflictos planetarios, señaló un estratega militar con una mezcla de admiración y preocupación. Exploran las profundidades de sus océanos con la misma pasión con que miran hacia las estrellas. El Departamento de Evaluación de Riesgos presentó un informe especialmente preocupante. Según sus cálculos, los humanos estaban desarrollando tecnología a un ritmo exponencial. Si la tendencia continuaba, en menos de un siglo podrían alcanzar la capacidad de detectar la presencia de la comunidad galáctica. No podemos seguir simplemente observando, advirtió el jefe del departamento. Necesitamos decidir cómo vamos a manejar el inevitable contacto. Sus palabras desataron un debate sin precedentes en el Consejo. Algunos argumentaban que la humanidad representaba una amenaza potencial que debía ser contenida. Otros veían una oportunidad única de enriquecer la comunidad galáctica con una perspectiva completamente nueva. Pero todos coincidían en algo: subestimar a los humanos sería un error catastrófico. Mientras el debate continuaba, nuevos informes llegaban constantemente, cada uno más sorprendente que el anterior. Los humanos habían comenzado a experimentar con inteligencia artificial, estaban al borde de desarrollar fusión nuclear controlada, y sus científicos empezaban a comprender los principios básicos del entrelazamiento cuántico. Es como si estuvieran corriendo una carrera, comentó un observador,
pero no contra otros, sino contra sus propias limitaciones. Los registros mostraban cómo cada avance tecnológico era rápidamente superado por otro, en un ciclo interminable de innovación. El Consejo se encontraba en una posición sin precedentes. Por primera vez en su historia milenaria, enfrentaba una especie que no seguía ningún patrón evolutivo conocido. Una especie que, a pesar de sus aparentes limitaciones, había convertido su fragilidad en su mayor fortaleza. Quizás, sugirió un antiguo miembro del Consejo, no deberíamos preguntarnos si están listos para unirse a la comunidad galáctica. Tal vez la verdadera pregunta es, ¿estamos nosotros preparados para ellos? Mientras esta pregunta resonaba en la sala del Consejo, las pantallas seguían mostrando imágenes de la Tierra. Una nave espacial despegando entre aplausos y lágrimas de emoción. Un equipo de científicos celebrando un descubrimiento. Niños mirando maravillados el cielo nocturno. Cada imagen, cada registro, cada dato, confirmaba lo que ya era imposible negar. Habían encontrado algo único en el universo. El punto de inflexión llegó cuando los sensores del Consejo detectaron algo que todos temían. Los humanos estaban a punto de dar un salto tecnológico crucial. No era solo un avance más, esta vez habían desarrollado un prototipo de motor que podría llevarlos más allá de su sistema solar en cuestión de meses, no años. «Es demasiado pronto», declaró alarmado el supervisor de tecnología emergente. Según todos nuestros modelos predictivos, deberían haber tardado al menos 3 siglos más en alcanzar este nivel. Las proyecciones holográficas mostraban los planos del nuevo motor, un diseño que combinaba principios de física cuántica con una ingeniería sorprendentemente elegante. Lo que hacía este desarrollo particularmente preocupante era que no provenía de ninguna de las grandes potencias terrestres. Un pequeño equipo de científicos de diferentes nacionalidades, trabajando con recursos limitados, había logrado lo que civilizaciones alienígenas mucho más avanzadas tardaron milenios en conseguir. La noticia se propagó por la comunidad galáctica como una onda de choque. Especies que hasta entonces habían ignorado al pequeño planeta azul comenzaron a prestar atención. Algunas, alarmadas por la velocidad del progreso humano, empezaron a presionar al Consejo para una intervención inmediata. No podemos permitir que una especie tan impredecible tenga acceso al espacio profundo, argumentó el representante de una antigua civilización. ¿Se han detenido a pensar qué pasaría si llevan su caótica naturaleza a las estrellas? Pero otros veían el panorama de manera diferente. ¿No es exactamente eso lo que hace a los humanos especiales?, contrarrestó una joven analista. Su caos no es aleatorio, es creativo. Su impredecibilidad no es un defecto, es su mayor ventaja. El debate alcanzó nuevos niveles de urgencia cuando los sensores detectaron otra anomalía. Los humanos no solo estaban desarrollando tecnología espacial avanzada, estaban empezando a detectar señales que no provenían de su planeta. Han captado fragmentos de nuestras comunicaciones, informó el jefe de seguridad, su voz normalmente serena, ahora teñida de preocupación. Es cuestión de tiempo antes de que comprendan que no están solos. La situación se complicó aún más cuando los observadores notaron un patrón inquietante. Los humanos no estaban simplemente recibiendo señales, estaban activamente buscándolas. Habían comenzado a construir radiotelescopios más potentes, a enviar mensajes deliberados al espacio, a buscar sistemáticamente signos de vida inteligente. Lo más sorprendente, señaló un especialista en psicología xenológica, es su actitud hacia el posible contacto. La mayoría de las especies sienten temor ante la idea de no estar solas en el universo. Los humanos están emocionados por ello. El Consejo se encontraba en una encrucijada sin precedentes. Los protocolos establecidos para el contacto con nuevas especies no contemplaban un escenario como este. Normalmente, se esperaba a que una civilización alcanzara ciertos hitos de desarrollo social antes de considerar el primer contacto. Pero los humanos estaban desafiando todas las métricas establecidas. La tensión alcanzó su punto máximo cuando llegó un informe de emergencia. Un grupo de científicos humanos había logrado replicar y mejorar una tecnología que creían imposible que descubrieran por sí solos. Habían desarrollado un prototipo funcional de detector de ondas gravitacionales cuánticas. Esto cambia todo,
declaró el supervisor principal, su voz resonando en la sala del consejo. Con esta tecnología, no solo podrán detectar nuestra presencia, podrán ver las huellas de nuestras naves, mapear nuestras rutas comerciales, incluso detectar nuestras colonias más cercanas. La comunidad galáctica se dividió en 3 facciones. Los intervencionistas exigían una acción inmediata para contener el desarrollo humano. Los observadores insistían en mantener la política de no interferencia. Y un tercer grupo, que ganaba cada vez más apoyo, proponía algo sin precedentes, un primer contacto en los términos de los humanos. Mientras el debate se intensificaba, las pantallas del Consejo mostraban imágenes en tiempo real de la Tierra. El prototipo del nuevo motor estaba siendo preparado para su primera prueba. Los detectores de ondas gravitacionales comenzaban a recopilar datos. Y en laboratorios, universidades y garajes de todo el planeta, miles de humanos seguían empujando los límites de lo posible. El supervisor principal observaba todo esto con una mezcla de asombro y aprensión. En sus milenios de existencia, el Consejo Galáctico nunca había enfrentado una decisión tan crucial. Lo que decidieran hacer en las próximas horas podría determinar no solo el futuro de la humanidad, sino el curso de la historia galáctica. Fue entonces cuando las alarmas comenzaron a sonar. Las alarmas que resonaban por toda la sala del Consejo no eran por el desarrollo tecnológico humano, era algo mucho más alarmante. Los sensores habían detectado una anomalía masiva en el espacio cercano a la Tierra. Una flota de naves no registradas se aproximaba al sistema solar y no pertenecían a ninguna civilización conocida por el Consejo. ¡Imposible!, exclamó el director de seguridad espacial. Hemos monitoreado cada centímetro del espacio conocido durante milenios. ¿De dónde han salido? Las proyecciones mostraban docenas de naves de diseño desconocido, avanzando en formación hacia el pequeño planeta azul. La revelación sacudió al Consejo hasta sus cimientos. No solo habían estado observando a los humanos algo más, algo antiguo y desconocido, también había estado observando. Y ahora, justo cuando la humanidad estaba al borde de dar su primer paso real hacia las estrellas, esta misteriosa fuerza había decidido revelarse. Los datos preliminares eran desconcertantes. La tecnología de las naves invasoras parecía antigua, pero increíblemente avanzada. Sus motores funcionaban con principios que desafiaban las leyes conocidas de la física. Y lo más preocupante, emitían señales que sugerían un propósito singular y decidido. No son exploradores, concluyó la analista principal de patrones, su voz temblando ligeramente. Sus formaciones, su velocidad, su trayectoria, todo indica una intención hostil. Las simulaciones proyectadas en las pantallas del Consejo mostraban diversos escenarios, todos terminando en la misma conclusión devastadora. El Consejo se enfrentaba ahora a un dilema sin precedentes. Los protocolos de no interferencia dictaban que debían mantenerse al margen, permitiendo que las civilizaciones emergentes enfrentaran sus propios desafíos. Pero esto era diferente. La humanidad estaba a punto de enfrentarse a una amenaza para la que no estaba preparada, y su supervivencia misma pendía de un hilo. Lo que sucedió a continuación dejó atónitos incluso a los miembros más antiguos del Consejo. Los sensores detectaron un súbito incremento en la actividad terrestre. De alguna manera, a pesar de su tecnología limitada, los humanos habían detectado la aproximación de las naves desconocidas. Observen esto, señaló un especialista en comportamiento, proyectando imágenes en tiempo real de la Tierra. En lugar del pánico esperado, estaban presenciando algo extraordinario. Gobiernos que tradicionalmente habían sido rivales comenzaban a colaborar. Científicos compartían datos libremente a través de las fronteras. Recursos se movilizaban a una escala global. Es fascinante, murmuró el supervisor principal. Están uniendo sus fuerzas. Sin saber siquiera a qué se enfrentan, están preparándose para defender su mundo. Las imágenes mostraban instalaciones militares activándose, laboratorios trabajando las 24 horas, y algo aún más sorprendente, personas comunes ofreciéndose como voluntarias en masa. Pero el verdadero shock llegó cuando analizaron más de cerca los preparativos humanos. No estaban simplemente organizando una defensa, estaban adaptando el prototipo de su nuevo motor espacial para uso militar. En cuestión de días, habían logrado avances que deberían haber tomado años.
Esto desafía toda lógica, declaró el jefe de investigación tecnológica. Han convertido su motor experimental en un sistema de propulsión militar funcional. Han transformado sus detectores de ondas gravitacionales en sistemas de alerta temprana. Están innovando a un ritmo que nunca habíamos visto. El consejo observaba, dividido entre la admiración y el horror, cómo la humanidad se preparaba para su primera guerra interestelar. Los humanos no sabían que estaban siendo observados. No sabían que existía un consejo galáctico. No sabían que había otras civilizaciones observando. Solo sabían una cosa. Algo se acercaba a su hogar y estaban decididos a defenderlo. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Una transmisión, codificada en un patrón que ningún sistema del Consejo pudo descifrar completamente, comenzó a emanar de las naves invasoras. No estaba dirigida al Consejo, ni a ninguna civilización conocida. Estaba dirigida específicamente a la Tierra. El mensaje, cuando finalmente fue parcialmente decodificado, heló la sangre de todos los presentes. No era una declaración de guerra, no era una amenaza, era algo mucho más inquietante. Por fin han llegado al nivel. Los hemos estado esperando. Es hora de la prueba final. El supervisor principal se levantó lentamente de su asiento, sus ojos fijos en las proyecciones que mostraban tanto a la flota invasora como a la Tierra, preparándose para el inevitable encuentro. Por primera vez en la historia del Consejo Galáctico, estaban a punto de presenciar algo que cambiaría para siempre su comprensión del universo. El mensaje de las naves desconocidas había cambiado todo. No eran invasores, eran examinadores. Y la humanidad, sin saberlo, había estado participando en una prueba que abarcaba milenios. Pero mientras el Consejo Galáctico procesaba esta revelación, los humanos estaban ocupados demostrando por qué eran diferentes a cualquier otra especie encontrada hasta entonces. La respuesta de la Tierra al mensaje alienígena dejó al Consejo en completo silencio. En lugar de miedo o sumisión, los humanos respondieron con un mensaje propio. Si es una prueba, vengan a calificarla en persona. Tenemos café. La simplicidad y el aparente absurdo de la respuesta ocultaban algo que los observadores alienígenas tardaron en comprender. Humor frente al peligro, desafío mezclado con hospitalidad. Los examinadores antiguos no esperaban esta reacción. Sus registros, que abarcaban millones de años y miles de civilizaciones, no tenían precedentes de una respuesta así. Normalmente, las especies reaccionaban con miedo, agresión o sumisión. Los humanos, en cambio, les estaban invitando a tomar una bebida. Están usando el humor como arma, observó asombrado un psicólogo xenológico del Consejo. Han convertido una situación de vida o muerte en una invitación social, pero lo más sorprendente estaba por venir. Mientras las naves examinadoras mantenían su posición amenazante, la humanidad demostró por qué nunca debió ser subestimada. El prototipo de motor espacial que habían desarrollado no era solo para exploración o defensa, era parte de algo más grande. En cuestión de días, habían adaptado la tecnología para crear un escudo energético alrededor de su planeta, usando principios que ni siquiera el Consejo había considerado posibles. «Es brillante», exclamó el jefe de tecnología, estudiando los datos. «Están usando la gravedad misma como escudo. Han convertido su mayor desventaja a estar atrapados en un pozo gravitacional en su mejor defensa». Los examinadores antiguos, enfrentados a esta inesperada demostración de ingenio, hicieron algo que no habían hecho en eones: cambiaron su protocolo. Sus naves comenzaron a moverse, no en formación de ataque, sino reconfigurándose en un patrón diferente. Fue entonces cuando el Consejo Galáctico comprendió la verdadera naturaleza de la prueba. No se trataba de tecnología, poder militar o capacidad de supervivencia. Se trataba de algo más fundamental: la capacidad de cambiar las reglas del juego. Las naves examinadoras proyectaron un nuevo mensaje, esta vez en todos los idiomas terrestres simultáneamente. En millones de años, son los primeros en entender que la prueba no era la prueba. La verdadera prueba era cómo respondían a ella. El Consejo observaba atónito mientras los eventos se desarrollaban. Los humanos, lejos de celebrar esta aparente victoria, comenzaron a hacer preguntas. Preguntas incómodas. ¿Por qué poner a prueba a civilizaciones? ¿Con qué derecho? ¿Quién examina a los examinadores?
Y entonces vino el giro que nadie, ni siquiera los antiguos examinadores, había previsto. Los humanos propusieron algo radical: si van a juzgar civilizaciones, deberían ser juzgados también. Vengan, tomen ese café y hablemos de cómo hacer este proceso más justo para todos. El impacto de estas palabras resonó por toda la galaxia. Los examinadores, una fuerza que había existido desde antes que muchas estrellas nacieran, se encontraron cuestionados no por su poder o autoridad, sino por su ética. Y lo más sorprendente, encontraron el cuestionamiento refrescante. El supervisor principal del consejo, observando todo esto, finalmente comprendió por qué los humanos eran verdaderamente especiales. No era su tecnología, ni su resistencia, ni siquiera su creatividad. Era su capacidad para ver más allá de los sistemas establecidos, para cuestionar no solo las respuestas, sino las preguntas mismas. Las naves examinadoras comenzaron a descender hacia la Tierra, aceptando la invitación al café. El Consejo Galáctico, al ver esto, tomó una decisión sin precedentes. No podían seguir siendo meros observadores. Era hora de rebelarse también. Creo, dijo el supervisor principal, que nosotros también deberíamos aceptar esa invitación al café. Y así, mientras las primeras luces del amanecer bañaban el planeta azul, tres fuerzas se preparaban para un encuentro que cambiaría el universo: los antiguos examinadores, el Consejo Galáctico, y una especie joven que había demostrado que la verdadera grandeza no está en pasar las pruebas, sino en cuestionar su necesidad. Pero incluso mientras las naves descendían y los preparativos para el contacto comenzaban, los sensores del Consejo detectaron algo más, algo moviéndose en los bordes más lejanos del espacio conocido, algo que sugería que esta historia estaba lejos de terminar. La reunión que cambiaría el destino del universo conocido se llevó a cabo en un pequeño café de una ciudad costera. La elección del lugar no fue casualidad. Los humanos habían insistido en un entorno que representara la esencia de su especie, un espacio donde las conversaciones fluyen tan libremente como el café, donde las grandes ideas nacen entre tazas humeantes y el murmullo de las olas cercanas. Los antiguos examinadores, que habían tomado formas humanoides para la ocasión, se encontraron desconcertados por la informalidad del encuentro. Esperaban una cumbre formal, protocolos estrictos, negociaciones tensas. En su lugar, se encontraron sentados en sillas de madera, con tazas de porcelana frente a ellos, mientras una camarera les preguntaba si querían probar el pastel del día. El Consejo Galáctico, representado por una delegación cuidadosamente seleccionada, observaba con fascinación cómo los líderes terrestres manejaban la situación. No había pompa ni ceremonia excesiva. Las presentaciones fueron simples, directas, salpicadas de ese humor característicamente humano que tanto les había llamado la atención. Entonces, comenzó una científica terrestre, revolviendo su café. Han estado poniendo a prueba a civilizaciones durante millones de años solo para ver si son dignas de unirse a la comunidad galáctica. La pregunta, formulada con una mezcla de curiosidad y escepticismo, hizo que los examinadores antiguos se removieran incómodos en sus asientos. Era el protocolo establecido, respondió el líder de los examinadores, su voz resonando con el peso de eones. Todas las especies deben ser evaluadas para garantizar la estabilidad del orden cósmico. La risa suave de un anciano profesor de historia interrumpió la solemnidad del momento. ¿Y nunca se les ocurrió que tal vez el orden cósmico necesitaba un poco de caos creativo? Esa simple pregunta desencadenó una conversación que se extendería durante horas, días, semanas. Los humanos no solo cuestionaban el sistema de pruebas, estaban proponiendo una revolución completa en la forma en que las civilizaciones galácticas interactuaban entre sí. Mientras las discusiones continuaban, algo extraordinario comenzó a suceder. Los examinadores antiguos, que habían pasado millones de años juzgando a otras especies, empezaron a mostrar signos de algo que nunca habían experimentado: duda sobre su propio propósito. El Consejo Galáctico, por su parte, se encontró reexaminando siglos de protocolos y regulaciones. ¿Saben qué es lo más fascinante de los humanos?, comentó un miembro del Consejo durante una pausa.
No solo cuestionan las respuestas, cuestionan las preguntas mismas. Los días se convirtieron en semanas y las conversaciones evolucionaron. Ya no se trataba solo de pruebas y protocolos. Los humanos compartían su música, su arte, su literatura. Los alienígenas descubrían el poder de una historia bien contada, la belleza de una melodía, la forma en que una simple pintura podía transmitir más que 1000 informes técnicos. Pero no todo era filosofía y arte. Los humanos también demostraron su pragmatismo. Propusieron un nuevo sistema de interacción galáctica, uno basado no en pruebas y jerarquías, sino en colaboración y aprendizaje mutuo. Cada civilización, argumentaban, tenía algo único que ofrecer. Las pruebas, explicó una joven diplomática, no deberían ser sobre pasar o fallar. Deberían ser sobre crecer y aprender juntos. El momento decisivo llegó cuando los sensores del Consejo finalmente identificaron qué era aquello que se movía en los bordes del espacio conocido. No era una amenaza como temían, sino algo igualmente sorprendente. Otras civilizaciones emergentes, diferentes a todo lo conocido, que habían estado observando desde las sombras, esperando ver cómo se desarrollaban los eventos. Los humanos, fieles a su naturaleza, respondieron a este descubrimiento con entusiasmo. «Más invitados para el café», exclamó un oficial de las Naciones Unidas, provocando risas entre los presentes. Mientras las nuevas civilizaciones se unían a las conversaciones, algo quedó claro. El universo estaba cambiando. El viejo orden, basado en pruebas y jerarquías, estaba dando paso a algo nuevo, algo más caótico, tal vez, pero también más rico y diverso. Los examinadores antiguos, en un gesto sin precedentes, anunciaron la disolución de su sistema de pruebas. El Consejo Galáctico se reorganizó, adoptando un modelo más inclusivo y participativo. Y la Tierra, el pequeño planeta azul que todos habían subestimado, se convirtió en un punto de encuentro para civilizaciones de toda la galaxia. Es irónico, reflexionó el supervisor principal del Consejo, meses después, mientras observaba una puesta de sol terrestre. Vinimos a examinar si estaban listos para unirse a nosotros y terminamos aprendiendo que éramos nosotros los que necesitábamos cambiar. Los años siguientes vieron transformaciones extraordinarias. La tecnología humana, combinada con el conocimiento galáctico, llevó a avances sin precedentes. Pero más importante aún fue el cambio cultural. Las diferentes especies aprendieron a apreciar no solo sus similitudes, sino también sus diferencias. El pequeño café junto al mar se convirtió en un sitio de peregrinaje galáctico. Civilizaciones de todos los rincones del universo venían a sentarse en sus mesas de madera, a probar el café terrestre y a experimentar de primera mano lo que los humanos llamaban una buena conversación. Pero quizás el cambio más profundo fue en la forma en que el universo comenzó a verse a sí mismo. Ya no era un lugar de orden y jerarquía estricta, sino un vasto campo de posibilidades, donde el caos y el orden danzaban en un equilibrio delicado, donde las preguntas eran tan valiosas como las respuestas. Y así, mientras el sol se ponía sobre otro día en la Tierra, mientras seres de 1000 mundos diferentes compartían historias y sueños en cafés y plazas alrededor del globo, mientras nuevas ideas y posibilidades florecían en este encuentro sin precedentes de culturas, una verdad simple emergió. El universo no necesitaba examinadores ni jueces. Necesitaba soñadores, cuestionadores, creadores. La humanidad había hecho más que pasar una prueba, había demostrado que las pruebas mismas eran innecesarias. En un universo infinito, lleno de infinitas posibilidades, la única pregunta que realmente importaba era, ¿qué podemos aprender unos de otros? Y en cuanto a aquella señal misteriosa en los bordes del espacio conocido. Bueno, esa es otra historia. Porque si algo habían aprendido todos los presentes, era que el universo nunca se queda sin sorpresas, y que las mejores historias son aquellas que invitan a hacer más preguntas. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, mezclándose con las luces de naves de 1000 mundos diferentes, la camarera del café sonrió mientras servía otra ronda de tazas humeantes. ¿Alguien quiere más café?, preguntó. Y en esa simple pregunta residía toda la sabiduría del universo.
Siempre hay espacio para una taza más, una historia más, una pregunta más. Y así, lo que comenzó como una prueba, terminó como una celebración. Una celebración de la diversidad, de la curiosidad, del coraje de cuestionar lo establecido. Una celebración de todo lo que hace única a la humanidad y de todo lo que hace maravilloso al universo, porque al final, no es esa la verdadera prueba. No demostrar que eres mejor que otros, sino aprender a ser mejor junto con otros. No pasar un examen, sino atreverse a reescribir las preguntas. No conquistar las estrellas, sino bailar con ellas. Y en algún lugar del universo, en un pequeño planeta azul que una vez pareció insignificante, el aroma del café sigue mezclándose con las conversaciones de seres de 1000 mundos diferentes, todos unidos por la más humana de las verdades. Las mejores historias son aquellas que se comparten,